Bienvenido, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenido pues a mi hogar, aquí en Madrid, mi segundo hogar y mi primer hogar allá pues en mi querido país Venezuela. Ustedes dirán, epa Runner, ¿por qué tú estás dentro de tu piso o tu apartamento haciendo un video? Pues en este momento les quiero mostrar a ustedes qué equipos tecnológicos he estado usando durante estos 2 años o casi 2 años de la creación de mi canal de YouTube. ¿Por qué? Porque algunas personas me preguntan, Runner, cuéntame, háblame de tus equipos, tus teléfonos, qué equipos usas, con qué estás grabando, qué programa de edición usas. Pues entonces vi bastante oportuno el momento de hacer este pequeño video y mostrarles a ustedes que sí se puede comenzar un canal de YouTube. Simplemente, si deseas hacerlo, lo puedes lograr. Ya sea un canal de YouTube donde muestres tus habilidades en la cocina, tu habilidad en computación, tus habilidades en finanzas o si te gusta viajar, también puedes mostrar el paisaje, los lugares. Así que vámonos a mis comienzos. Yo tengo un teléfono, mi actual teléfono. Es simplemente este teléfono, un Xiaomi Poco 3. Pues yo no tengo, no he comprado los teléfonos de última generación, llámense Samsung, llámense un Apple, el iPhone, que son muy buenos teléfonos, hacen unas grabaciones increíbles, tiene un audio muy bueno. Simplemente no he tenido cómo comprarlo o creo que puedo invertir en otra cosa. Porque el teléfono que tengo en mi mano, este Xiaomi Poco 3, ha cumplido la función. Este lo compré en el 2021, estamos hablando hace 4 años atrás aproximadamente. Yo tengo en mi canal 139 videos, de los cuales creo que 110 videos se han hecho con este hermoso teléfono. Sencillo, pero ha cumplido la función. ¿Qué te quiero decir? Que lo principal es tener el deseo, tener las ganas de hacerlo. Si tú quieres, hazlo, en lo que sea. Si tú quieres crear un canal de YouTube, hazlo. Si tú quieres emprender en algo, inténtalo. La idea es intentarlo, no dejarte llevar por esas personas que a veces te rodean, que te dicen no lo logres, no lo intentes, no lo hagas, quédate como estás, no cometas un error, tú eres un loco. Así que esa gente apártala y haz la cosa que tú sientas que puede servir. Si no funcionó, pues simplemente no funcionó, lo intentaste y más nada. Pues fíjate, aquí está, empecé con este teléfono, me grabo de frente, a veces me grabo así, que es más importante grabarse así, pero es un poco difícil porque uno no se ve, pero es mejor porque por los lentes que tiene. Este es mi teléfono y continuará siendo mi teléfono por un largo tiempo hasta que el sistema lo deseche, es decir, que no prenda más, que no pague, pues no compraré otros teléfonos. Aquí tengo un costo de 240, 250 dólares. En aquel momento me costó. Creo que le tengo mucha fe a este teléfono porque él confió en mí y yo confío en él. Ahora, cuando yo me grababa a esta distancia, no se escuchaba la comunicación, un poco distorsionada. ¿Qué hice? Salí a comprar, por supuesto, unos micrófonos. Entonces me compré un micrófono, ¿verdad? ¿Qué trae estos aparaticos? Este se coloca de este lado del teléfono y este se coloca aquí. Entonces, cuando tú estás hablando, sin problema, lo puedes colocar. Y tanto lo puedes colocar aproximadamente a unos 10 metros fijo y puedes hacer un video. Pero para colocarlo a 10 metros, ¿qué te hace falta? Un trípode. Ya vamos para allá. Entonces, este fue mi segundo equipo que compré para este gran emprendimiento que es mi canal de YouTube. Sin embargo, veo que hacía falta algo, o yo tenía en mi mente que en cualquier momento yo podría grabar con otra persona, una colaboración o simplemente hablando con alguien y no puedo estar yo quitándome el micrófono, pásalo para allá, pásalo para acá, pásalo para allá, pásalo para acá. Y fui y me compré, pues lo mismo, pero doble. Son 2 micrófonos. Aquí tengo 2 micrófonos y el equipo. Este costó 18 dólares, me acuerdo.
es tanto. Me costó más caro este que este me costó 20, 24 me costó. Entonces fíjate, esto me ha servido y me sigue funcionando este equipo, porque solamente he hecho un solo video que hablo con una persona y ella la tiene y yo lo tengo, que es un video que está en mi canal con una chica que tiene aquí aproximadamente 2 años. Sin embargo, no pierdo la esperanza de hacer una colaboración con otra persona que quiera, o simplemente que esté en la calle y pueda conversar. Mientras tanto lo uso, que cuando se descarga pues me coloco el otro. Entonces esto fue mi segundo equipo, mi gran inversión, que sigue siendo mi gran inversión. Le tengo fe a estos equipos. Ahora bien, iba avanzando en mis videos y estaba como, yo caminaba y ustedes miraban los videos que hacen así, ¿verdad? Entonces, wow, yo veo unos equipos que venden de una marca muy buena, JDJ, algo así, que el teléfono se le coloca y no se mueve, y buenísimo, por supuesto. Me compré uno, más no ese, más adelante cuando pueda me lo compro, pero me compré este que está aquí, ¿ves? Casi igual. Uno lo abre de esta manera, aquí coloca su teléfono, fíjate, aquí coloca el teléfono, por supuesto, le coloca sus audífonos y ya me servía de largo, me podía colocar así, así, y estaba yo súper emocionado. Entonces me grababa de esta manera, y lo bueno de esto es que fíjate, tiene aquí un sistema de Bluetooth. Entonces cuando tú quieres grabar, lo aprietas y lo quitas. Este de verdad que me ha funcionado bastante, porque aparte de eso, fíjate lo que más tiene. ¡Tac! Lo conviertes en trípode. Mira, entonces lo coloco así y a veces me grabo, converso, doy la vuelta. Este ha sido un buen equipo. Este equipo me costó $62. ¿Ok? ¿Qué te quiero decir con esto? Que poco a poco te puedes ir armando de unos equipos, no los originales, que ojalá ahí pueda uno comprarse los originales de mejor calidad. Sin embargo, sí se puede ir avanzando poco a poco. Claro, fíjate, un buen teléfono, unos audífonos. Y cuando veo esto, yo decía, wow, pero necesito otras cosas. ¿Como cuáles? La que te voy a mostrar a continuación. Vamos. Claro, luego de eso yo quería ir un poco más allá, es decir, quería salir, hablar desde lejos, acercarme a la cámara. ¿Y qué hice? Pues observen, me compré este equipo que ustedes ven ahí, sencillito, con esta luz, y este trípode es el que siempre cargo cuando voy a un parque, voy a grabar a un sitio. Pues yo aquí coloco el teléfono, me alejo con el Bluetooth, lo activo y empiezo a hablar, o simplemente lo activo, voy y después edito, fíjense. Entonces más adelante fui comprando este equipo. ¿Y para qué más me sirve este equipo? Pues para cuando estoy grabando aquí en la casa, vengo y simplemente le coloco luz. Entonces este equipo, señores, súper económico. Esto costó $16, esto que está aquí, esto, $16 costó esto, y esto viene. Y esta cajita me costó a mí $11. Viene con esto y esto que está aquí. Todo eso fue con el tiempo. No es que yo llegué, abrí mi canal y compré todo esto. Ahora, vamos a seguir mostrándoles qué más compré para seguir este emocionante camino de lo que es la creación de contenido. Vamos a mostrarles otras cosas. Fíjate, ya mostrándote que sí puedes comenzar con un simple teléfono, y más adelante le colocas tu micrófono, y más adelante le colocas ese equipo que es para extender. Yo quería avanzar un poco más y estaba esperando algunas ofertas. Yo quería comprar una cámara y veo que los youtubers tienen una cámara grande que se graban con un lente. Sin embargo, me daba como miedo. Yo, escuché, si yo logro comprar esa cámara y estoy en la calle, entonces lo ven con esa cámara y yo lo veía como incómodo. Aparte que tampoco tenía el dinero para comprar una cámara de esa. Una cámara esa buena, la Sony BZ7 creo que es, y BZ5 rondea por ahí sus 1000 y algo, ¿verdad? Sin embargo, yo lo que quería hacer videos para ustedes. Y paso a paso encontré una oferta
Porque ¿qué pasa? Cuando sale un equipo nuevo, automáticamente las otras generaciones bajan de valor. Y aproveché y me compré una GoPro. La GoPro, una cámara de este tamañito, ¿verdad? Ya había salido las otras dos generaciones y yo aproveché y me la compré. Y es este equipo que está aquí, en esta hermosa caja. Les quiero mostrar a ustedes. Cuando este equipo salió a la venta, es decir, la GoPro 11, que sale a finales de 2000, creo que 2023 o a mediados de 2023 sale esta cámara, ¿verdad? Mira el tamaño de esta camarita. Esta es la GoPro Hero Black 11. Muy buena, extremadamente pequeña. Y cuando la compré ya había salido la Hero Black 12 y ya estaba sonando la Hero Black 13. Es decir, cuando esta cámara salió a la venta, estaba aproximadamente por los casi $600 cuando salió a la venta, solamente la cámara. Y yo me compré este estuche con algo muy bueno. Y cuando lo compré, señores, por $340. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que si tú tienes la posibilidad, si no, pues hay personas, señores, yo creo que entienden, hay personas que tienen la posibilidad de arrancar de una vez con un buen teléfono, con buenos equipos, con cámaras profesionales. Hay personas que simplemente tienen el teléfono con que llaman y más adelante van creciendo. A esas personas que yo les quiero decir que sí se puede. Ahora, fíjate, yo compré este equipo con este equipo que está aquí y con esto que está aquí. ¡Qué maravilla fue esto! Con esto que ustedes ven aquí. Estas tres cosas. Esto me ha ayudado a cambiar un poco los videos que ustedes ven. Porque, por supuesto, esto graba, aunque el teléfono graba en 4K, ahí como ustedes lo ven, pero esto graba mucho más avanzado. Esto al momento de renderizarlo se ve mucho mejor. Con esta camarita él tiene un sistema que yo puedo grabar en secuencia. Ponte tú 4 horas y lo pongo en cámara lenta y se ve así. Es una maravilla. Y lo importante es el tamañito, el tamaño. Con una cámara como esta, yo sigo a unos youtubers que son bastante conocidos. Si no los conocen, pues te invito a que los vean. Se llama Mateo y Luisana. Son un argentino que su pareja, su novia, es una chica de Lituania, si no me equivoco el nombre, el país donde vive. Y ellos graban con esto, con simplemente esto y algo parecido, un poquito más largo. Señores, y hacen unos videos hermosos. De verdad que de aquí mis palabras de felicitaciones para ellos. Ahora, ¿qué tiene de maravilla esto, señores? Que esto es nuevo. Entonces, este equipo, uno llega, lo coloca rápidamente aquí y automáticamente se le activa un micrófono. Véanlo, un micrófono que sirve tanto, tú lo programas, si estás grabando aquí así, lo programas para que te escuche por este lado. Si estás grabando así, lo programas para que escuche por este lado. Y aparte de eso, esto trae aquí su respectivo antisonido para los vientos. Esto no es simplemente un trípode, no es que simplemente me sirve para colocarlo así y grabar. No, señor. Compañeros, esto es una batería. Quiere decir que los videos a la larga puedes grabar y dura mucho más. Y fíjense, al yo colocarlo así, empiezan a mejorar muchas cosas. ¿Por qué? Porque empieza la mente a tener ideas, que es lo importante, a tener varias ideas. Entonces, yo lo coloco así, fíjense. Y así es que yo voy grabando. Entonces yo aquí lo muevo un poquito hacia... ¡Ay, coño! ¡Ay, disculpa! Lo muevo un poquito hacia arriba, hacia abajo. Y aquí voy, echando mis historias, que a algunos les gusta, a otras no. Uno no puede ser santo de devoción para todos. Eso es importante. Me grabo, me equivoco bastante, pero es como usted no se imagina, me equivoco bastante. Después volteo, me grabo de esta manera, me gusta. Y lo importante
es que no es tan grande. Ve, ahora había un detalle. En ese tipo de que les mostré ahorita, donde está la lámpara que la tengo aquí al frente, yo lo puedo colocar. La coloco así y lo dejo lejos, como a 40 metros. Y necesitaba otra vez otro micrófono, porque este micrófono que ustedes ven aquí, que es con el que estoy ahorita hablando, porque me estoy grabando con el teléfono, no sirve para la cámara. Y con este micrófono desde muy lejos tampoco se escucha. Y señores, poco a poco fui buscando y veía a los youtubers lo que usan. Claro, ellos usan el JDJ, muy bueno. Usan unos de muy buenas marcas. Y poco a poco, es decir, yo creo que yo también puedo usarlo. Ahora, ¿cuál busqué? Ya se los voy a mostrar. ¿Cuál compré? Pues este. Claro, ¿cómo hice para comprar este? Viendo varios videos de YouTube, así como este que yo le estoy haciendo a ustedes. Casi todos los que creamos contenido hacen en algún momento un video de los equipos que tienen y los recomiendan. Yo compré esto que está aquí. Muy bueno. Es de una marca relativamente conocida. No es la mejor, pero cumple la función. Vamos a ver, fíjense. Lo compré por Amazon. Aquí está. Es esta cajita que a la vez es una batería porque él va cargando el equipo. ¿Qué tiene el equipo? Esta belleza que está aquí. Véanlo. ¿Ve? Miren lo que tiene. ¿Qué hace esto que está aquí? Fíjense. Este que está aquí sería, digamos, el receptor. Yo lo coloco. Si estoy equivocado el nombre, pues le pido a ustedes que conocen mucho más que yo de esto, pues que lo digan. Esto lo coloco de esta manera. ¿Okay? Agarro cualquiera de los dos. Me lo coloco, digamos, aquí así. Si quiere colocarlo por dentro, pues simplemente lo quito, le coloco esto así y le pego el imán. Y no se ve. Y vengo, tomo un cable que lo trae, lo coloco. Fíjate, porque es importante esta carcasa que trae la nueva Aero Black 11 y se le adapta a la 10 y a la 9. Y de ahí 10, 9, 13. Le coloco esto de este lado, coloco esto de este lado. ¿Sí? Si quiero que el equipo no se me quede sin batería, lo coloco aquí así, señores, y listo. El equipo con que ahora salgo a grabar tanto mi hermoso teléfono y esta hermosa cámara, que por supuesto ya está la 12, está la 13, esta es la 11. Si tú quieres y tienes cómo comprar, si tienes cómo comprarte una más avanzada, pues está bien. Si no tienes, pues puedes comprar la 10, la 9. Y con esto grabo. Ahora, qué importante esto, fíjate que también tengo, si otra persona quiere compartir conmigo un video, este sistema tiene la peculiaridad que sí sirve para los teléfonos. ¿Ves? Si tú tienes un teléfono como el que tengo yo, simplemente con este equipo que lo colocas, puedes colocar el receptor, ¿okay?, al equipo. Ahora, si tú tienes un equipo, un iPhone, pues este es el equipo. Lo colocas al iPhone y todo este equipo se conecta al teléfono y lo conecta así. Este es otro de los equipos que poco a poco he ido comprando para crear los videos hacia usted. Ahora, ¿qué más trae esta caja? Observen, fíjense. Pues trae un sujetador, digamos, un clip como este que está aquí. Porque, señores, créanlo, a esto se le coloca tantas cosas. Fíjense, por aquí hay una cosa, creo que es una lámpara. Ya se la voy a mostrar, creo que la tengo por aquí. Una lámpara que se lo coloca a esa cámara si tú quieres grabar de noche. Creo que la tengo por aquí, porque aquí tengo otra cosita que compré. Esta lámpara viene en este hermoso estuche de la GoPro. Entonces, esto uno lo coloca aquí, fíjense, mire, aquí lo coloca. Y si quiere, la enciende. ¿Qué le parece? Entonces tú vas grabando y de una vez tienes una buena luz. Tú vas así, te vas hablando, vas conversando, y hay una luz que te ayuda a no salir muy oscuro. Todo ese equipo vino en este pequeño maletín.
Cuando salió, le aseguro que estaba por 600 y algo. Con este equipo casi estaba en 800. Después bajó de una manera increíble a 300 y algo y véngase. Tenía los reales, lo compré. Si no los fuera tenido, no los fuera comprado. Ahora, continuemos. ¿Qué más he comprado? Vamos a mostrarles otras cosas que he comprado que son como juguetes. Cuando uno empieza en esto y uno empieza a tener imaginación de cómo le hago un video, quisiera hacer un video de esta manera, qué debo comprar, porque a veces uno tiene el trípode y pasa la brisa y se cae. Son cosas que pasan tras cámara que todo aquel que crea contenido pues sabe. O a veces uno tiene que crearse cartones, montarlos sobre cartones. Y siempre hay equipos buenos que uno puede comprar. Claro, si yo me pongo a comprar todo de la marca GoPro, pues señores, me gustaría, pero la verdad es que no puedo. Ahora, vamos a mostrarles otro equipo que compré. Entonces, fíjense, ¿qué les parece los equipos que he comprado? Entonces, mi primer micrófono, mi juego de segundo micrófono, mi cámara GoPro. Ahora, ¿dónde sucede la magia? En este equipo que está aquí. Este es mi laptop, un poco pesada, porque es la que había, pues. Porque si fuera comprado la finita, costaba mucho dinero y no lo tenía, o no lo tengo, para invertir en ese equipo que es finito, que uno lo puede cargar, llevar a cualquier sitio. Pues compré esto, que crean lo que es bastante gruesa, y tengo este hermoso bolso, que es donde lo llevo cuando voy que pensando en un futuro, tiene que pensar que va a grabar y que va a ir a un pueblo y se va a quedar, entonces tiene que editar. Yo pensando que así es que lo quiero hacer, pues esto va aquí adentro. Sin embargo, pesa mucho, porque si les muestro el cargador, mírese, nada más el cargador debe pesar como medio kilo. Gigantesco, ¿verdad? Pero, compañero, cuando uno quiere hacer las cosas, pues hay que darle, hay que darle. No nos podemos rendir, tenemos que seguir adelante. Es mi forma de pensar. Ahora, vamos a quitar esto por aquí. Y yo veía que las personas, los youtubers, montaban videos, entonces, pero ellos no salían, sino que algo creo que se llama grabar en off o audio en off. Si ustedes me pueden corregir, pues se los agradezco. Y logré comprarme estos audífonos. ¿Para qué? Para ir grabando, y hay momentos que por medio de la computadora narro parte del video, y así veo que poco a poco voy mejorando un poco más en lo que es la tema de la edición, de crear contenidos para ustedes. Uno siempre cuando va a hacer algo tiene que hacerlo del corazón, tiene que hacerlo con el deseo de prestar algo bonito, de que cada vez va a ser mejor el producto. Poco a poco, ir perfeccionando. Y una de las maneras es ver a grandes youtubers, ¿ve? Que empezaron igual con un teléfono sencillo. Y fíjense dónde están. Ustedes que están detrás de la pantalla, les aseguro que siguieran muchos de ellos. Ahora, luego de esto, yo quería, ya tengo una buena cámara, que se le pueden adaptar varias cosas, ¿cómo hago? Y me metí en la página de GoPro. Wow, veo todos los equipos que se le pueden adaptar a esa camarita, que la imaginación vuela. Entonces, pero los precios no son tan accesibles. Y me meto por Amazon. He encontrado, señores, varios, digamos, kits de equipos que si tú le das un buen uso, te va a perdurar. Y te quiero mostrar un kit de eso. Mira, este kit que compré de puros equipos que se le adaptan a la cámara. Rápidamente te lo voy a mostrar. Esto principalmente lo compré porque aquí observé este equipo que está aquí. Mire, este que está aquí. Esto es simplemente para colocárselo, digamos, a el manubrio o volante de una bicicleta. Véanlo. Este es el que utilicé para hacer el video de recorriendo Madrid en bicicleta. Este equipo. Y aquí coloqué la GoPro. En este ganchito que está aquí, coloqué la GoPro. Véanlo. Y aparte de esto, entonces tú empiezas a observar que si tú quieres, ¿por qué compré este equipo? Porque de repente tú quisieras tener las manos sueltas para, digamos, tener el teléfono también grabando,
pero no puedes. Y entonces, fíjate, está este equipito que tú ves aquí tan sencillito, que sí, que si tú te compras una gorra, un sombrero, no sé qué nombre se le puede dar, y te lo colocas aquí al frente, ¡pum! Aquí podrías colocar la cámara GoPro. Ah, pues también tiene una varilla para hacer un selfie bastante alto. ¿Qué más te puedo mostrar? Fíjate, te la puedes colocar. Wow, parece que cayó algo. Ah, algo muy bueno. Te la puedes colocar aquí en el pecho, mira. Y me pones tu GoPro aquí en el pecho. Ahora, fíjate esto. Si tú llegas, agarras este gancho, lo colocas en la gorra. Y esto lo colocas así. Tácata. Quiere decir que tú colocas la cámara aquí. Y la puedes hacer para grabarte de frente o hacia aquel lado si vas en una bicicleta. ¿Qué más te puedo mostrar rápidamente? Esto me gustó, este trípode, porque tú lo ves como un simple trípode, pero no, mira, tú doblas esto de esta manera y lo guindas o lo cuelgas en un sitio, en un árbol, y tú vienes caminando, te grabas y pasas. Simplemente hay que tener imaginación. Todos estos equipos individuales pues cuestan bastante dinero para mí. Este equipo es, si tú llevas tu mochila, entonces tú esto lo colocas aquí. El cierre mágico, llega, lo colocas aquí y aquí guindas tu GoPro. ¿Por qué? Porque aquí hay unos ganchos que se adaptan aquí y estos se adaptan a la famosa cámara. ¿Qué más te puedo mostrar? Mira, esto tiene pegatinas que son estas. ¿Por qué? Tú le quitas esto, le colocas este equipo. Un ejemplo, tú le colocas a este equipo, le colocas la pegatina y esto lo pega en un casco y simplemente cada vez que tú quieras colocar la cámara, la enganchas aquí. ¿Qué les parece? Ojo, cuando dice que trae 60 accesorios, esto es un accesorio y esto es un accesorio. Mírame esto. Esto es, ponte tú, en un vidrio, ahí en la pared, en la puerta que está ahí. La pego en la puerta, guindo la GoPro y puedo hacer un video interesante. Voy manejando, lo pego en el vidrio y pongo la cámara hacia el frente y va grabando el recorrido. Buen equipo, muy buen equipo, claro. Yo creo que entiendan que hay que cuidarlo. El material no es del material con que se hace esa hermosa cámara que tengo ahí. Si te sigo mostrando por aquí, este es buenísimo. Este me encanta. Porque este me lo pongo aquí así. ¿Eh? Y aquí montó la GoPro. Así que cuando ustedes vuelvan a ver algunos futuros videos que van a ser míos y cómo lo graba, ya ustedes ven todos los equipos que tengo aquí. Y aquí, pues mira, hay infinidades de accesorios con que tú puedes conectar la cámara para colocarlo en algunos sitios. Tengo bastante, mira, está esta bolsa, está esta otra bolsa, sigue esta bolsa porque esta bolsa es donde están, digamos, todos los conectores, ¿ves? Todo este tipo de conectores. Todo esto es mi equipo de trabajo y así lo llamo, mi equipo de trabajo, mi herramientas de trabajo. Todo esto, ¿por qué? Porque para mí YouTube es un trabajo. En los actuales momentos, pues, soy un pequeño creador de contenido, que lo que tiene son 8.000 suscriptores y creciendo, que en un futuro pienso tener 100.000 y ganar por lo menos 1.200 dólares y darme de alta como autónomo, que para uno darse de alta como autónomo, de creador de contenido, tiene que cumplir con unas normas, no porque simplemente, pasó YouTube, me voy a dar alta, no. Tienes que, asiente que observa, ¿cuánto ganas? Tanto. Señores, yo con 8.000 suscriptores y los videos, hay meses, porque lo que tengo son 5 meses monetizados, hay meses que genera 70 euros, como un mes que genera 120, como un mes que generó 20 euros. Entonces no es constante, pero Hacienda cuando ve que el creador de contenido pasa de 150.000 suscriptores, 200.000 suscriptores, genera mensualmente por encima de 2.500 euros, 1.000 euros, automáticamente, señores, ponte de alta. Eso es para darle respuesta a algunos compañeros que están detrás de la cámara, que me dicen que soy un irresponsable, que no me doy de alta, que estoy ilegal en el país. No, yo primero no estoy ilegal en este país. Segundo, soy un creador de contenido empezando. Simplemente que tengo el deseo de hacerlo, con todo el deseo. Y
Cuando llegue el momento, pues me doy de alta como debe ser, por supuesto que sí. ¿Me entiendes? Ahora, a aquellos que están de aquel lado que lo que les gusta es criticar y no accionan. Pues yo sí, a mí me gusta accionar. Ojo, y esto es lo que estoy haciendo ahorita, pero a mí me gustaría aprender también lo que es comercio por internet, lo que es vender por Amazon FBA, lo que es tener una tienda online. ¿Por qué? Porque es lo del momento. No me puedo quedar en mi época, como muchas personas se quedan en su época y lo que hacen es criticar a aquellas personas que quieren emprender. Así, un consejo a todas aquellas personas que quisieran emprender. Primero, primero que todo, no importa la edad. No importa la edad. Si tú eres joven de 20 años y eres joven o con bastante juventud acumulada, como la mía, dale, dale que sí puedes. Espántate de todas aquellas personas que te dicen que no lo vas a lograr. Porque no permitas que nadie, ninguna persona, te bloquee tus sueños, tus ideas. Van a encontrar bastantes, pero no permita que eso pase. Que personas ajenas a ti o cercanas a ti te bloqueen tus sueños, te digan que tú no puedes. Inténtalo. Sí, se puede, escríbelo. Ahora, fíjate, esto es lo que le quería mostrar de mis equipos que uso en los actuales momentos después de 2 años de estar creando contenido. Si vamos a un cálculo en dinero, yo creo que hay aquí como 300, el teléfono 200, sí, yo creo que hay como sus, ya a esta altura, sí hay sus $1000. Pero empecé con un teléfono de $240 y después una varillita de 20. ¿Ves? Sí, yo le pongo 800. Sí, fíjese. Y no podría faltar este equipo que está aquí. ¿Qué es este equipo que está aquí? Pues un disco duro portátil. ¿Por qué? Donde grabé año 2003, 2023. Y así voy poco a poco pasando la información para acá para tener memoria en la computadora. ¿Qué programa uso? DaVinci Resolve. Es el programa que uso. Ahora, ustedes que están detrás de esa pantalla, todos los creadores de contenido, después que crecen bastante, necesitan un editor, alguien que le edite. Claro, yo en actuales momentos yo también lo necesito, pero en actuales momentos no tengo cómo pagar un editor. ¿Por qué? Porque créanlo, este video que le estoy haciendo a ustedes, tras cámara, les voy a mostrar con tras cámara para que ustedes vean todo lo que uno tarda en tras cámara. Todo eso hay que cortarlo, hay que editarlo y eso quita bastante tiempo. Entonces, las personas cuando van creciendo en YouTube, delegan el tema de crear, el tema de editar. Si hay alguna persona de aquel lado que se comunicó conmigo, mira, corredor, yo te puedo ayudar a editar. Y me dice, ¿cuánto me puede cobrar? Pero recuerda, yo soy un youtuber jovencito en el tema de que estoy comenzando. No soy un gran youtuber. ¿Entiendes? Y claro, y si me dicen, no, mira, te puedo cobrar X por cada video, no sé, que no sé ni cómo funciona eso, pero hay que pensar en grande, que tú tienes que delegar algunas funciones. Más adelante, cuando yo crezca y sé que voy a crecer, juntos vamos a crecer en el canal, yo voy a delegar esa parte. Porque yo me imagino, yo me veo viajando por los pueblos de Madrid, viajando a otros países cerca de Madrid y mostrándoles a ustedes de mi forma, como yo soy. ¿Verdad? Llego, veo, mira, bonito el riachuelo, qué bonito este río, wow, qué bellas son estas casas, de qué época serán, desconozco qué época, pero voy a narrarlo de forma natural, como yo soy, a algunos les gustarán, otros me corregirán y bienvenido sea, aunque algunos lo hacen de forma despectiva y con crítica, pero me da igual. Y que también les puedo decir que cuando vayan avanzando, vean creadores de contenido que sean para ustedes inspiración. Y un ejemplo, los creadores, Oscar Alejandro, un saludo, soy tu suscriptor y veo todos tus videos porque veo de ti, trato de aprender. Igualmente, un colombiano, Planeta Juan, que doy cuenta, ellos antes grababan con tremendas cámaras, tremendos lentes, y poco a poco han ido cambiando a una camarita. Mira, que yo creo que la cámara es de este tamaño, con un palito aquí así, pasan desapercibidos. Más adelante, ¿por qué no? Yo podría también comprar una cámara esa. Fíjate, hay otro suscriptor, hay otro canal de YouTube que yo también sigo, que se llama Mateo Lizana.
bello ese canal. Me encanta cómo ellos son tan naturales. Ellos graban con una GoPro como la que tengo yo, igualita, con su cargador, y con eso han recorrido el mundo, señores, y llevan unos cuantos, creo que van para llegar a los 2 millones de suscriptores. ¿Pero por qué? Porque lo intentaron. ¿Por qué? Porque dejaron de escuchar a esas personas atrás que le dicen que no puede. Lo que les quiero decir a ustedes, y ya para finalizar este video, que ha sido un poco largo, y con este desorden que tengo aquí, es inténtenlo en lo que ustedes quieran emprender, ya sea en YouTube, ya sea en comercio internacional, ya sea en montar un negocio, ya sea en lo que sea. Lo importante es no se dejen robar sus sueños. Mucha gente a sus lados lo que hacen es dañar y no dejarlos crecer. Y no hay edad para no intentarlo. No es que no, ya tengo 54 años, ya no puedo. No, señor, ahorita es que me queda camino, hasta que Dios lo permita. Y créanlo, ahorita, aquí, delante de ustedes, año 2024, les aseguro que tengo fe que voy a ser un gran youtuber. Ríanse algunos, pero se los aseguro. Ahorita pues estoy grabando un video que cada domingo y tengo que hacer 3, 4 videos. A veces la mente no da de qué hablo, de qué quiero, pero poco a poco va llegando ideas. Toda la mañana digo, corredor, runner, Richard, tú sí puedes. Tú sí puedes, debes intentarlo. Así que a todos ustedes, gracias por ver mi video. Te invito a que te suscribas. Déjame un comentario. Eso es muy importante para nosotros. El comentario, el que tú quieras. Sea muy bueno o no tan bueno. Bienvenido el comentario. Todos los leo y trato de responderle a todos de manera respetuosa. A nadie que tengo o que me ha escrito, a nadie he ofendido. A diferencia de allá para acá, pero eso es normal. El que crea contenido tiene que aceptar que esto es normal. Así que nos vemos en un próximo lugar, un próximo pueblo, un próximo destino.